Hola, hola, ¿se oye? ¿Se oye, sí? ¿Se oye bien? ¿Así está bien de volumen? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues ahora que estamos empezando a intimar, me gustaría contaros un secreto. Yo durante muchos años he sido una víctima. He sufrido maltrato psicológico. Y yo que soy informático, habéis oído bien, soy informático, sí. Sé que informático y emociones en una misma frase chirría un poquito, ¿no? La gente cuando le digo que soy informático y le hablo de emociones, se acercan a mí con un palo y me tocan así un poco, ay, como diciendo, eres el ornitorrinco de la informática, ¿no? Bueno, pues yo, que soy informático, tengo una mente bastante analítica, entonces he analizado cuáles son mis principales características como víctima. Y os las voy a soltar por si os ayudan a vosotros, ¿vale? La primera de ellas es una baja autoestima y una falta de confianza en mí mismo. Yo creo que esto es algo bastante común a todas las víctimas. Y me atrevería a decir que en la mayoría de los casos esto viene de la época de nuestra niñez, ¿vale? A mí me gusta comparar al ser humano con un ordenador. El ordenador tiene un hardware, disco duro, CPU, memoria y unos cables, buses, que sirven para interconectar todo y que la información llegue a la CPU. Por encima de eso hay una carcasa y por encima de eso hay un software mínimo, minimísimo, que permite que cuando tú le des al botón, aquello por lo menos arranque. En los seres humanos también tenemos un hardware. Nuestro corazón, nuestros pulmones, el hígado, todo eso interconectado con una serie de cables, médula espinal, sistema nervioso, que llevan la información al cerebro. Por encima tenemos una carcasa, el esqueleto y la piel, y tenemos un software mínimo que nos permite arrancar cuando somos bebés. Así, de esa manera, si tú le acercas a un niño el pecho de su madre, enseguida, sin que nadie le diga nada, va a buscar el pezón para amamantarse. Además, el niño sabe que si llora, se le va a atender. Tengo miedo, lloro. Tengo pis, lloro. Tengo caca, lloro. Tengo hambre, lloro. Lloro, lloro, lloro. Que os voy a contar, ¿no? Que no sepáis. Y ese es el software mínimo con el que podemos arrancar. Después, en el ordenador, ¿qué hago? Instalo un sistema operativo. En las personas, para mí, ese sistema operativo que nos va a permitir crecer es la base de la pirámide de Maslow. Así, un niño necesita el amor de sus padres, necesita una seguridad física y una seguridad emocional. Una vez que tengo instalado el sistema operativo, ¿qué hago? Empiezo a instalar programas. Word, Excel, PowerPoint. Los que sois de Apple, vosotros sabréis lo que instaláis. Pero igual que instalo cosas que potencian la capacidad del ordenador, puedo instalar otras cosas que la limitan. Un troyano, un virus, un malware, un spyware, todo lo que acabe en hardware. ¿Vale? Pues para mí ese software que instalamos en el ordenador, en los seres humanos, son las creencias. Y sobre todo en la época de 0 a 6 años, es cuando más se instalan. Y yo puedo instalar creencias que potencien al niño o puedo instalar creencias que lo limiten. Así que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, los protegemos, los superprotegemos, lo llevamos en una burbuja, ay, que no se caiga el niño, ay, 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 pobrecito, madre mía, que no sufra, que no sufra. Le estamos instalando un software que dice, el mundo es peligroso. Y tú no te puedes valer por ti mismo. Aquí están tus padres que siempre van a estar ahí para sacarte las castañas del fuego. Y cuando le decimos cosas como, no lo intentes, si es que ya te ato yo los cordones. Esa botella es muy difícil de abrir, ya te la abro yo. Los profesores ponen deberes, pero bueno, ya te los hago yo, no te preocupes. Le estamos limitando su capacidad de crecimiento, de superar retos. Y cuando limitamos su capacidad de superar retos, limitamos la posibilidad de que aumente su confianza mediante la superación de retos. Y cuando le decimos cosas como, eres el último mono, aquí no pintas nada, tus necesidades no son importantes, tienes que atender a todo el mundo antes que a ti. Pues le estamos diciendo, le estamos instalando un software que dice, tus necesidades no son importantes. Y así vamos a crear adultos que luego no saben expresar sus necesidades. Así que todo esto lo meto en una coctelera y me sale el cóctel perfecto para tener adultos con baja autoestima y falta de confianza. Segunda característica, tengo una mochila llena de tengos que. Y yo no sé vosotros, pero pesa un montón. El tengo que, ¿a quién le apetece hacer un tengo que? Es que el tengo que nace de la exigencia. Tengo que ir a ver a mi madre, tengo que hacer la comida, tengo que ir al gimnasio, tengo que entregar un informe, tengo que ir a recoger a mis hijos, tengo que. No me apetece nada hacerlo, ¿verdad que no?
La tercera, mala suerte. Tengo una mala suerte. Vamos. Una víctima, para ser víctima de verdad, siempre tiene que estar en el peor sitio. Pero si además queréis ser víctima con pedigrí, como soy yo, en el peor sitio y en el peor momento. Yo me recuerdo épocas en mi vida de continuamente repetirme qué mala suerte tengo, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre aparecen las mismas personas en mi vida, el mismo tipo de perfiles, todo me pasa a mí, ¿no? Llevaba tiempo esperando oportunidades que no se presentaban nunca, solo se presentaban en el momento en el que no las podía coger. ¡Ah, qué mala suerte! La vida se ríe de mí, me decía yo. Insensato, ¿eh? Como si la vida no tuviera otra cosa que hacer que reírse de mí. Cuarta, súper importante, toda víctima ha de tener un verdugo, ¿no? Víctima y verdugo son dos figuras que se necesitan la una a la otra. Se retroalimentan, se necesitan energéticamente porque se atraen. Imaginaros en la época medieval, ¿eh? Que vaya un verdugo a cortar la cabeza a alguien y allí no hay víctima, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Víctima y verdugo y víctima se necesitan. Quinta característica. La víctima nunca es responsable de lo que le pasa. Bueno, de algunas cosas sí, ahora veremos. Y aquí vuelvo a la época de la niñez. Yo creo que esto también es algo que viene de esa época. Fijaros cómo hablamos cuando somos pequeños, ¿eh? Decimos frases como estas. El juguete se ha roto. Él solo, o sea, yo estaba ahí jugando con él, ha implosionado, él solo. Estaba harto ya de jugar conmigo, ¿eh? No tiene nada que ver que yo le haya dado dos buenos zambombazos contra el suelo. Eso no tiene nada que ver, se ha roto el solo. La camiseta se ha manchado de tomate. ¿Me explicaréis cómo la camiseta se mancha ella sola de tomate? Sí, pegué a mi hermana. Pero es que ella me pegó primero. O sea, yo no quería pegarla, pero me ha obligado a pegarla. No, yo no tengo responsabilidad, ha sido ella, es que se autopega a través mío, me utiliza para pegarse. Un clásico. El profesor me ha suspendido. Yo no he estudiado, pero me ha suspendido el profesor. ¿Y qué pasa cuando aprobamos? ¿Qué decimos? ¡He aprobado! Eso sí lo hago yo. Yo sí que apruebo. Me suspende el profesor, pero yo apruebo, ¿no? Y así seguimos en nuestra época de adultos, fijaros. Vamos a hacer un viaje a Sudáfrica. Final del Mundial. 2010. Iniesta coge la pelota. ¡Gol, gol, 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 gol de España! Campeones del mundo, qué buenos somos. Yo soy español, 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 ¿eh? Siguiente partido. ¡Qué malos son! Han perdido. ¿Eh? Yo soy español, qué buenos somos, ¿eh? Pero cuando vienen, qué malos son. Han perdido. La víctima será feliz cuando cambie de coche, cuando gane más dinero, cuando se vaya de vacaciones, cuando cambie su pareja, cuando cambie su suegra, cuando, da igual. Siempre hay un cuando. Siempre hay un cuando. La víctima está sentada en el sofá de su casa viendo la televisión. Pero el mando de la tele lo tiene otra persona, que le dice lo que tiene que ver. Y la víctima no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿O sí? En mi caso, el coaching llegó a mi vida. Y cuando el coaching entra en tu vida, estás jodido, estás jodida. ¿Por qué? Porque te hace pensar, te hace reflexionar, te hace decir qué hay en mí que atrae esas situaciones, esas personas. Empezaron a aparecer en mi vida maestros, profesores, compañeros, herramientas técnicas. Una de las que más me llamó la atención es muy simple, es esta. Un péndulo. ¿Qué ocurre con un péndulo? Que si yo lo llevo a un extremo, lo suelto y se va al otro. Y vuelve. Y está así, pendulando de un extremo a otro extremo. ¿Qué pasa si este extremo es la víctima? ¿Cuál es el otro extremo? El verdugo. Así que cuando estoy en posición de víctima y me dejo llevar, me voy a verdugo. Y de verdugo vuelvo a víctima. Y de víctima voy a verdugo. Porque en el fondo, víctima y verdugo son dos caras de una misma moneda. Unas veces tiro esa moneda al aire y me sale víctima, y otras veces tiro esa moneda al aire y me sale verdugo. Porque en el fondo
víctima y verdugo son la misma persona. Y cuando tú dices sí, cuando lo que quieres es decir no, estás siendo tu propio verdugo y te estás maltratando psicológicamente. Y cuando tú dices mi necesidad no es importante, estás siendo tu propio verdugo y te estás maltratando psicológicamente. Y cuando tú dices, no lo digo, ¿por qué dirán? Mi opinión no es importante. Te estás maltratando psicológicamente. Estás siendo tu propio verdugo. Y cuando no haces algo porque tienes miedo, te estás maltratando psicológicamente. ¿Y qué podemos hacer para salir de esas? Os preguntaréis. Pues yo os recomiendo alguna que otra cosa. La primera, empezar a quereros. Claro, si esto no lo has hecho nunca, es complicado, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Pues fijaros, lo primero es revisar cómo os habláis. ¿Os habéis fijado cómo nos hablamos? Nos recordamos lo malos que somos, lo vagos que somos, lo calvo que estoy, lo gordo que estoy, que el culo lo tengo caído, ¿eh? ¿Le consentiríais a alguien que os hable como os habláis vosotros? ¿Tendríais un amigo o una amiga que os hable como nos hablamos nosotros? No, ya os digo yo que no. Segunda, empieza a expresar tus opiniones. Esto también, claro, si no lo has hecho nunca, pues tampoco es fácil. Mi recomendación, empieza por cosas pequeñitas. Entrénate con cosas pequeñitas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, oye, este fin de semana, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras. No. Di, pues a mí me apetece hacer esto. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras, me da igual. No, mójate, dilo. Yo quiero ir de vacaciones a este sitio, yo quiero que veamos esta película, me apetecería cenar en este restaurante. Entrénate con decisiones pequeñitas, expresando tus necesidades, y así te saldrán luego necesidades más grandes. Revisa tu lista de tengos que, ¿vale? ¿Realmente tienes que ir a ver a tu madre? ¿Hay alguien que te pone una pistola en el pecho y te pega un tiro si no vas a verla? O a lo mejor es que quieres ir a ver a tu madre porque resulta que tienes un valor, que es la familia, y cuando vas a ver a tu madre lo honras. O tienes que ir al gimnasio, ¿realmente tienes que ir al gimnasio? ¿O quieres ir al gimnasio? Porque a lo mejor tienes un valor que es el deporte y cuando vas al gimnasio lo honras. Revisa tu lista de tengos que y revisa tu lista de valores. Y por último, eres responsable de tu vida. Eres responsable de lo que te pasa. Lo que te pasa hoy es fruto de las decisiones que tomaste en un pasado. Y lo que te va a pasar mañana es fruto de las decisiones que tomas hoy. Siempre se repiten los mismos perfiles, siempre atraes a las mismas personas. Imagínate que vas al mar todos los días, lanzas una caña y todos los días pescas una lubina. Joder, ¿la culpa es del mar? O a lo mejor es que estoy utilizando un cebo para lubinas. Hazte responsable de tu vida. Y cuando empiezas a hacerte responsable de tu vida, cuando te empiezas a hablar de manera distinta, cuando empiezas a expresar tus necesidades, entonces pasa una cosa mágica. Y es que el péndulo, en vez de ir de un extremo a otro, cada vez está más cerca del centro y pendulas menos. Y cuando estás en el centro, es entonces cuando sucede la magia. Es entonces... no pasa. Es entonces cuando sucede la magia. Es entonces cuando la vida se vuelve a ver de color. Es entonces cuando todos los días vuelve a salir el sol. Amigos, amigas, me llamo Marcos Gómez Juan y durante mucho tiempo he sido una víctima. Amigos, amigas, me llamo Marcos Gómez Juan y durante mucho tiempo he sufrido victimismo. Gracias.